Hola amigos. Estados Unidos ha dado el paso que ya no tiene marcha atrás. En estos momentos la OTAN se ha volcado con todo en Ucrania, y la guerra cumple con todos los cánones de un guión militar que solo llevará al desenlace definitivo. Y ya estamos en el camino de no retorno. Si Rusia vence claramente en Ucrania, la derrota de la OTAN sería de tal magnitud que desaparecería. Y si por el contrario, si Rusia se viese acorralada y teniendo que retroceder por la entrada masiva de armamento y soldados de la alianza, aunque sea con el eufemismo de mercenarios voluntarios, le esperaría el mismo destino. Ya no hay tiempo para la negociación. En ese punto del general en jefe ruso que dirija las operaciones en Ucrania, jamás resistiría la humillación de ser derrotado. Por lo tanto, ese sería el momento en que, tal como están las cosas, seguramente Rusia irá con todo contra la OTAN, incluidas las armas nucleares. Es más, hay publicaciones en Rusia que hablan de que Putin, ante el toque de arrebato de la OTAN contra Rusia, podría estar meditando en lanzar un ultimátum a Estados Unidos y a la OTAN, que consistiría en considerar a las naciones que están metiendo armamento en Ucrania objetivos militares inmediatos de sus misiles. El desastre económico que se cierne sobre todo Occidente no presagia la paz, porque los políticos buscarán en la guerra a todos los justificantes de ese desastre, culpando a Putin de todo, y el nerviosismo no es buen consejero en tiempos de guerra. De hecho, la Duma estatal rusa calificó a Estados Unidos de país en bancarrota y pronosticó una tormenta para él. Hoy el diputado de la Duma estatal, Sultan Kamzaev, calificó a Estados Unidos como un país en bancarrota, que existió durante mucho tiempo debido al engaño, el chantaje y el robo. En un futuro próximo, una verdadera tormenta cubrirá a todos los estadounidenses, cree el parlamentario. Estados Unidos ha vivido durante décadas a expensas de otra persona, utilizando las herramientas más bárbaras para esto: engaño, chantaje, robo. Pero resultó que tal fiesta no es eterna. Estados Unidos es un país en bancarrota, dijo el político ruso. Con esta perspectiva, los frentes se abren por momentos. En Moldavia quieren permitir la entrada de tropas extranjeras con armas. El diputado moldavo del partido SOR, Vadim Fotescu, dijo que las autoridades moldavas están preparando proyectos de ley que permitan la introducción de un contingente extranjero con sus armas en el país. Proponemos excluir de la agenda los proyectos que son completamente contrarios a la neutralidad de Moldavia, y permitir la introducción de un contingente armado de especialistas extranjeros con sus armas en el país. Según el político opositor, 29 parlamentarios apoyaron su iniciativa, pero la mayoría oficialista se opuso. La jefa del Estado moldavo, Maya Sandu, dijo que el contingente ruso de mantenimiento de la paz debería abandonar Moldavia. Luego está Turquía, que ha comenzado una invasión en toda regla y suenan tambores de guerra en Siria, ante lo cual en una base rusa en Siria ya han instalado un poderoso sistema de guerra electrónica. El ejército de Turquía ha enviado enormes refuerzos militares a sus posiciones en las provincias de Alepo y Al-Raqqa, en el norte de Siria. Los refuerzos militares, incluidos armas avanzadas, municiones y material logístico, entraron en el territorio sirio el miércoles por la noche a través del cruce fronterizo Bab al-Salam, de Tal Abyad y Bab al-Salama, junto a la ciudad de Azaz, en Alepo, y fueron trasladados a las posiciones que el ejército turco mantiene ocupadas en el norte del país árabe, según ha informado este jueves el portal árabe Rai al-Yawm. Asimismo, otra caravana militar compuesta también por refuerzos, cruzó la frontera turco-siria rumbo a los distritos meridionales de Tal Abyad, situada en Al-Raqqa. Agrega el informe citando a un comandante de las milicias kurdos sirias, aliadas de Estados Unidos, a las que Turquía considera terroristas. El informe llega pocas horas después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, haya anunciado el comienzo de una nueva ofensiva militar en el norte de Siria, so pretexto de hacer frente a las milicias kurdas. La operación se realiza en el marco de su intención de crear una zona segura de 30 kilómetros de ancho en el norte de Siria, zona fronteriza con Turquía. Ante esto, Rusia refuerza su flota aérea desplegada en la estratégica localidad de Al-Qamishli, situada en el noreste de Siria y fronteriza con Turquía. Y en el aeródromo de Qamishli,
notaron la guerra electrónica más poderosa del mundo. Los residentes de la ciudad siria de Qamishli informan que uno de los sistemas de guerra electrónica más poderosos del mundo, Krasuka 4, ha sido visto en una base aérea ubicada en las afueras del sur de la ciudad. La aparición de este medio de guerra electrónica está asociada al inicio de la operación militar turca en Siria. Damasco condena los intentos agresivos de Turquía de crear una zona segura en el norte de Siria y dice que los complots separatistas benefician a Israel y Estados Unidos. Según las autoridades sirias, la principal razón que impulsa la escalada de tensiones en el norte del país es la ocupación de Ankara. El gobierno sirio considera ilegal la presencia militar de las tropas estadounidenses y turcas en el país y les acusa de dar apoyo a los terroristas afines y de robar los recursos naturales y activos públicos del país, por lo que exige su retirada inmediata. Tal como he dicho al principio, la OTAN ha apretado el acelerador en Ucrania, y ha dado el paso que a mi modo de ver nunca debería haber dado. Con la entrega ya confirmada por el propio Biden, de sistemas HIMARS, de largo alcance, Estados Unidos también planea vender a Ucrania drones armados con misiles Hellfire. Estados Unidos entrega a Ucrania drones MQ-1 Zegra y Eagle, capaces de armarse con misiles Hellfire, para usar en el campo de batalla contra Rusia. La administración estadounidense, presidida por Joe Biden, tiene previsto vender 4 aviones no tripulados, drones, MQ-1 Zegra y Eagle, a Ucrania, tal y como informó el miércoles la agencia británica Reuters, citando a 3 fuentes familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato. El plan ha estado bajo revisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos durante varias semanas. Si bien, la venta de drones, fabricados por la empresa estadounidense General Atomics, podría ser bloqueada por el Congreso estadounidense, al mismo tiempo que existe el riesgo de un cambio de política de última hora. La administración de Biden planea notificar al Congreso sobre la posible venta a Ucrania en los próximos días y se espera un anuncio público después de eso, conforme a un funcionario estadounidense. El coste de los drones y el entrenamiento de sus posibles operadores ucranianos se descontaría de un último paquete de ayuda a Ucrania por valor de $40.000 millones. Si ya la cosa estaba chunga porque el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció el mismo miércoles un nuevo paquete de ayuda militar por $700 millones para Ucrania, que incluirá sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad y alcance HIMARS, y más misiles antitanques Javelin, así como armas antiblindaje. ¿Qué planea Biden contra Rusia al enviar misiles HIMARS a Ucrania? Ucrania ha estado utilizando varios tipos de vehículos aéreos no tripulados de menor alcance contra las tropas rusas. Sin embargo, el dron Grey Eagle representa un salto tecnológico porque puede volar hasta 30 horas o más, dependiendo de su misión, y puede recopilar grandes cantidades de datos con fines de inteligencia. También puede transportar hasta 8 poderosos misiles Hellfire. Moscú asevera que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al armar a Ucrania, pues están echando leña al fuego del conflicto, lo que tendrá repercusiones trágicas. Gran Bretaña tampoco se queda atrás siguiendo a Estados Unidos y anunció el suministro de lanzaderas de misiles múltiple M270 de largo alcance a Ucrania. La decisión de Biden de suministrar a Ucrania lanzaderas de misiles múltiple HIMARS, de largo alcance, abrió esa oportunidad para otros países occidentales, que solo esperaban el visto bueno de Washington. Después de Estados Unidos, el Reino Unido también anunció el envío de múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes a Kiev. Londres anunció la entrega de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple M270 a Ucrania y dijo que había acordado esta decisión con los estadounidenses. Las consultas sobre este tema tuvieron lugar el día anterior y terminaron con la completa satisfacción de ambas partes. Los británicos recibieron el permiso oficial para reexportar lanzaderas de misiles múltiple. Además, Londres no exige que Kiev no utilice sistemas de largo alcance en territorio ruso, sino que, por el contrario, aboga por ello, declarando que Ucrania tiene todo el derecho a atacar la infraestructura militar de Rusia. Como señaló el ministro de Defensa británico, Ben Wallace,
Las lanzaderas de misiles múltiple previstas para la entrega debería ayudar a los amigos ucranianos a protegerse del uso cruel de la artillería de largo alcance por parte de las tropas rusas. Todavía se desconoce cuántas lanzaderas de misiles múltiple Gran Bretaña suministrará a Ucrania y en qué plazo, pero no serán docenas de instalaciones. Por ejemplo, en la primera etapa, Estados Unidos envía solo 4 instalaciones HIMARS a Kiev, e incluso con la condición de que no caigan en manos del ejército ruso en ningún caso. Si observamos todas estas noticias en su conjunto, solo dicen una cosa: toda la OTAN está en pie de guerra en estos momentos, incluyendo la invasión de Siria por Turquía, y lo que dice Biden de que no permitirá que Ucrania ataque suelo ruso. Queda invalidado y como un insulto, porque Inglaterra, que también es de la OTAN, dice lo contrario. Así que la pregunta es: si la OTAN ya va con todo contra Rusia, ¿cuánto tardará Rusia en ir con todo contra la OTAN? Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.